Por siglos, Estados Unidos ha tratado de influir lo que pasa en Cuba, respaldando dictadores, poniendo presión económica y hasta lanzando una invasión fallida. Una relación marcada por el conflicto constante entre dos gobiernos, luchando por sus propios intereses, uno en Washington y uno en La Habana. Pero los que han pagado el precio son los millones de cubanos atrapados en el medio, en la isla y aquí en Estados Unidos. El deseo de Estados Unidos de controlar lo que pasa en Cuba empezó hace más de 200 años. En 1823, el presidente Thomas Jefferson escribió que Cuba era la adición más interesante que Estados Unidos podría hacer a su territorio, para darles control sobre todo el Caribe y el Golfo de México. Ese deseo se cumplió en 1898, cuando Estados Unidos entró en la Guerra de Independencia cubana contra España. Aunque Cuba logró separarse de España, no ganó una independencia total. La nueva constitución incluyó una enmienda que le dio a Estados Unidos el derecho de intervenir en todos los asuntos cubanos. Compañías estadounidenses dominaron sectores clave como el azúcar y la minería, y mafiosos de Estados Unidos establecieron una base en Cuba, haciendo negocio en hoteles y casinos sin ser perseguidos. Tanto fue el éxito de estos lugares que La Habana se vino a llamar el Las Vegas del Caribe. Pero esa nueva prosperidad no llegó a todo el pueblo cubano. Estados Unidos también influyó en la política, respaldando tanto presidentes democráticos como dictadores en Cuba. El último fue Fulgencio Batista, un general que había sido elegido presidente de la isla en 1940. Y llevado por mi amor al pueblo para reanudar una nueva gestión de paz. Y volvió 12 años después para tomar el poder en un golpe de Estado con el apoyo de Estados Unidos. Lo que siguió fue duro. Hambre, pobreza, represión de derechos. Eso creó resentimiento hacia Estados Unidos y preparó el terreno para una revolución. En enero de 1959, Fidel Castro y su grupo de revolucionarios entraron a La Habana y tomaron control del gobierno, comenzando un nuevo capítulo en la historia de Cuba y Estados Unidos. Para muchos cubanos, la revolución representaba el fin de la dictadura y de la corrupción de los últimos 50 años. Al principio, Castro prometió elecciones y reformas. Our political philosophy is representative democracy. El entonces presidente estadounidense, Dwight Eisenhower, hasta reconoció al nuevo gobierno. Pero pronto quedó claro que Cuba no seguiría el camino deseado por Estados Unidos. En 1961, Castro declaró a Cuba un país socialista y se alió con la Unión Soviética. Tomó control de negocios y propiedades privadas, tanto de cubanos como de estadounidenses, incluyendo las factorías de las grandes empresas de Estados Unidos. La democracia se abandonó y el poder se concentró en Fidel Castro, su hermano Raúl y una élite de lo que se convertiría en el Partido Comunista de Cuba. Todo esto cruzó una línea roja para Estados Unidos. Ese mismo año, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, intentó derrocar al nuevo gobierno, invadiendo la bahía de Cochinos en el sur de Cuba, con más de 1,000 exiliados cubanos entrenados por la CIA. The assault has begun on the dictatorship of Fidel Castro. Landings were effected by rebels at several places on the Cuban coast, and the rebellion against the red-tinged dictator was on. Pero fue un desastre. Casi todos fueron capturados. Washington respondió con sanciones económicas que se convertirían en el embargo o bloqueo de Cuba, una serie de políticas que limitan el comercio entre la isla y Estados Unidos. Estas también mantienen a Cuba aislada del sistema financiero internacional y hasta penalizan a otros países por hacer negocios con Cuba. Así, Cuba terminó económicamente separada de mucho del mundo, dependiendo en gran parte de su relación con la Unión Soviética. Mientras tanto, la represión aumentaba. Opositores del gobierno cubano fueron encarcelados, mandados a campos de trabajo y en algunos casos, ejecutados. Familias fueron divididas y las olas de migración comenzaron. Entre 1959 y 1962, casi 250,000 cubanos abandonaron la isla. Durante la operación Pedro Pan, miles de niños fueron enviados a Estados Unidos para su protección, solos y sin sus padres.
Para algunos, la separación duró años. Otros nunca volvieron a ver a sus padres. En 1966, el presidente estadounidense Lyndon Johnson aprobó la Ley de Ajuste Cubano, permitiendo solicitar su residencia permanente después de solo un año de estancia en Estados Unidos. Y esta ley sigue vigente hoy. En 1980, después de meses de conflicto interno, Fidel Castro anunció que el puerto de Mariel estaría abierto para cualquier persona que quisiera irse de la isla, iniciando el éxodo del Mariel. El presidente estadounidense Jimmy Carter prometió un estatus temporal para todos los más de 125,000 refugiados que llegaron al país. We'll continue to provide an open heart and open arms to refugees seeking freedom from communist domination and from economic deprivation brought about primarily by Fidel Castro and his government. En los años 90, el colapso de la Unión Soviética provocó el periodo especial en Cuba, escasez extrema, hambre, una economía en crisis. Miles huyeron en balsas improvisadas hacia Estados Unidos, arriesgándolo todo en las aguas entre Cuba y Florida. Ya prácticamente todo está listo aquí en el hogar del tránsito para recibir a los recién llegados. Se espera que estarán depurándolos tanto el servicio de inmigración como el servicio de guardacostas hasta altas horas de la madrugada. Las imágenes de los balseros se volvieron símbolo de un pueblo atrapado entre dos gobiernos endurecidos. En Estados Unidos, el presidente Clinton respondió con la política de wet foot, dry foot o pies secos, pies mojados. Solo los cubanos que lograban tocar tierra podían quedarse, los demás podrían ser devueltos. Durante décadas, la relación permaneció congelada. Entre 2006 y 2008, Fidel Castro cedió su poder a su hermano Raúl, pero nada cambió entre los dos países. Hasta que, en 2015, el presidente Barack Obama intentó otra vía. El presidente Barack Obama llegó como el primer mandatario en funciones norteamericano en visitar esta isla en 88 años. Restableció relaciones diplomáticas y se encontró con Raúl Castro. El embargo va a terminar. ¿Cuándo? No puedo saberlo, pero creo que terminará y el camino en el que estamos seguirá luego de mi administración. El próximo año murió Fidel Castro y muchos cubanos esperaban ver cambios. Y por un momento hubo una pequeña apertura económica. Cuba permitió algunos negocios privados e inversiones en la isla. Dimitió Raúl Castro. Parecía que cambios por ambos gobiernos podrían ser buenos para la comunidad cubana, pero duró poco. Bajo el presidente estadounidense Donald Trump, con el apoyo del entonces senador Marco Rubio, la política volvió a la línea dura, el viejo manual de la Guerra Fría. Y el gobierno cubano, bajo el nuevo presidente Miguel Díaz-Canel, también se ha endurecido hacia su propia gente, siguiendo el mismo paso represivo que los Castros. El régimen cubano sigue minimizando el alcance de la movilización popular en todo el país. En el 2021, miles de cubanos salieron a las calles a manifestar, por comida, medicinas, electricidad y por cambios políticos. La respuesta del gobierno fue dura. 150 cubanos han sido sentenciados en los últimos días hasta 25 años de cárcel, según califican, tras juicios fraudulentos. Y desde entonces, más de 1 millón de cubanos se han ido de la isla, un 10% de la población. Hoy, aunque Fidel y Raúl Castro ya no gobiernan, Cuba sigue marcada por las decisiones de presidentes y gobiernos endurecidos de ambos lados. El país, que dependía económicamente de Venezuela, está más aislado que nunca después de que Trump quitó del poder a Nicolás Maduro, el mayor aliado del gobierno cubano. En Estados Unidos, el embargo sigue después de más de 60 años, y cambiarlo requiere un acto del Congreso estadounidense, y cambios en Cuba que respeten la democracia y los derechos humanos. Pero mientras ambos gobiernos siguen opuestos al otro, el pueblo cubano, en la isla, en Estados Unidos y en todo el mundo, sigue viviendo las consecuencias. Dime, mi amor. Dile, mamá, ven pronto para que me lleve al parque. ¿Cuál es la palabra para nombrar esto? La acción de separar a una madre de su hija. Es duro. Es muy duro. Es muy duro.